Y que van a cabida ya también. Y esta pantalla no prendió. Siempre. ¿Ya entró a la plataforma no? Para que miren si había pues que no sabían. He visto que han subido muy poquitos trabajos, los juiciosos. Me falta un claro de otra lectura de... Pero se le va venciendo los tiempos, ¿no? Miras. No, pues que no es todo tampoco. O sea, leerlas para desarrollar el concepto. Porque sobre eso vamos a preguntar, ¿no? Para que estén pendientes. No, ay, es que no sé. Aquí fue que alguien fue que dijo que no le había hecho. Aquí en la plataforma. Yo, que no le falla en la madre. Ah, no, pues por eso es que ando leyendo. ¿En serio? ¿Fuiste? No puedo creerlo. Está brillante. No, pero Sobre eso. O sea, una cosa que Señor. o sea, saben que yo tengo que ver este porcentaje. claro, porque pues en la... Porque yo, por ejemplo, yo veo Ahorita ¿por qué, profe? Pero es que estando en la sesión 2 no pienso, pero no Profe, lo es que vamos a mire, ver en la yo se sesión le dice, 2. listo, tengo taller para la sesión 2, pero yo no voy a ver el video porque no sé si ese video va a ser No, para el que taller, no, o ese video va a ser visto en clase. venga, que son cuasi técnicos ingenieros, tienen que estar No somos técnicos, qué pena con otros, no. ¿Ustedes son de qué ingeniería? Pues es de software, ¿Qué vamos a hacer en el taller de la sesión 4? pero no somos técnicos como tal, porque profe, no tenemos, no somos, o sea, yo no me siento como un técnico. Yo con suerte tengo las bases. Estoy estudiando técnico, así de que... El título dice técnico, pero el conocimiento es más de Ah, eso es otra cosa, Eso, pero usted está en una técnica, es como yo estoy, sí, dije, pues, yo es un no me siento ingeniero. A ver, pero ese es un papel. cambie de chip. Profe, pero qué pena, pero lo que dice técnico son los papeles. No, es que el ingeniero lo hace cada persona. Porque Cada persona. yo no salgo como técnico, como de conocimiento de técnico. Solo salgo con Uy, no, estos petristas dos. qué pena, no, pero Una no. pregunta, Señor. que hoy vamos a realizar este taller de la sesión 4. ¿Qué es? Taller de extenso del taller de la ¿Qué dice? Taller PHMA. taller PHO. Sí. El siguiente Ya. dice. Ahí dice. Entonces, Bueno, muchachos, entonces, ya teniendo en claro los conceptos de lo que es nuestra ciberseguridad, nuestra introducción, hacia dónde apunta, acá tenemos un temita del día de hoy que nos va a llevar a la, creo que la introducción. Gracias. Vamos con Bueno, entonces, efectivamente, compañeros, el mundo de la ciberseguridad, el mundo de la seguridad, el mundo de las cuentas, el mundo de las claves, las condiciones, pues obviamente nos establece toda la línea de protocolos que ya hemos venido hablando del mismo. Los diferentes sistemas que existen básicos, o básicos, no es que van a salir expertos en sistemas, tienen que meter la vida personal cada uno. No estoy diciendo, ¿y esta chica quién es? ¿Ariana? Entonces, claro, preferible Rusia que yo. Entonces, efectivamente, tenemos que nosotros desde esa línea conocer adecuadamente cuál es la estructura, cuál es la arquitectura con la que se distribuye, se construye, se arma y cuáles son los diferentes elementos. Normalmente el mundo quiere llegar a tener, o como uno en su vida personal y natural, quiere
Bueno, en el ciberespacio, ¿quién anda? Aquí hay un chico que está entrando. ¿Quién anda allá? En el mundo del ocultismo está Miguel, Nicolás, Adriana, Camilo. Ahora, aquí hay varios metidos también, ¿no? A ver. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo está? Entonces, obviamente es importante conocer siempre esos elementos y esos componentes. Si nosotros queremos de pronto llegar a dominar un poquito de lo que es el mundo de las redes, el mundo de la ciberseguridad, el mundo del hackeismo, el mundo, pues no necesitamos que nos enseñen 20 trucos, no, necesitamos conocer su estructura, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, cuáles son esos elementos que efectivamente nos toca identificar. Si yo quiero derrotar a mi enemigo, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo. No matarlo, no estamos tan extremistas. Tenemos que conocerlo porque obviamente para ver cuáles son sus debilidades. Una vez que conozcas sus debilidades, ahí sí comienza a hacer unos planes, unas estrategias de cómo atacarlo. Antes es como el ladrón. El ladrón, ¿usted cree que el ladrón se entra a una casa a robar porque sí? ¿O qué hizo el ladrón previamente? Primero mira cuál es dejo la puerta abierta, dónde meto las llaves. Primero mira qué seguridad tengo en la casa. ¿Sí? ¿Dónde es que está la casa sola? ¿Cuándo está la casa sola? ¿Cuándo la dejo solita? Etcétera, etcétera. Entonces, eso mismo pasa en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de las TIC. No hay otra cosa diferente. Entonces, por ese motivo, la normatividad, la legislación, los lineamientos, aquí en el mundo de la ciberseguridad es conocer protocolos. En el mundo de las redes es conocer protocolos, normalización. Entonces, los diferentes sistemas que existen, obviamente, pongamos a probar esto. Uy, te agradecería. Ya, pero tengo un pulso y tengo que llamar a que lo busquen los mínimos. Ya casi los carnavales. Usted está pendiente de los carnavales. Muy bien. Muy importante del país. Entonces, efectivamente existen varios sistemas básicos que tenemos que medio conocer inicialmente. Entonces, dentro de esos diferentes sistemas está el SGCI, que son los diferentes sistemas de gestión de calidad informática. Está el SGC, que son los sistemas de gestión de calidad. Mientras que en el proceso de SGCI establecemos lineamientos para la protocolización, para la normalización, para el aseguramiento de la periferia, ¿cierto? Aquí en el SGC aseguramos los procesos. También existe el ERP, que son sistemas de gestión de planeación de recursos empresariales. Ahí tenemos que conocer volúmenes, bases de datos, caracterización y demás características. También se tiene el ESST, que asegura todos los procesos de la salud, la bienestar. Claro, todos esos sistemas están llevados, ojo, que quede claro, todos ellos están llevados siempre al aseguramiento del ser humano, a la facilitarle sus acciones, sus tareas, sus procesos, sus procedimientos, ¿correcto? También existe el sistema de SGCBD, sistemas de gestión de bases de datos. Es un sistema que facilita la organización, la consultoría, todos los procesos fáciles de poder administrar datos. Una vez que tengamos esos modelos dentro de la línea del aseguramiento, pues ya podemos llegar a pensar entonces cómo podemos organizar adecuadamente cualquier sistema de información que queramos implementar o queramos gestionar, ¿ok? Ustedes, efectivamente, como técnicos, efectivamente tienen que tener muy bien en su cabecita la estructura, cómo establecerlo, cómo implementarlo, ¿correcto? Siguiente. Bien, entonces en esa línea, efectivamente, los sistemas de gestión, los SGC, efectivamente facilitan adecuadamente por qué se utiliza, cómo se utiliza, para qué se utiliza. La mayoría de los sistemas, el 90%, están llevados desde la norma ISO, la norma ISE, que es la norma internacional electrónica, que efectivamente para este caso el SGCI apunta a una norma específica que es la 27001, ¿correcto? La norma 27001 es una fiel copia de la 9001.
La 9001 es la norma internacional básica donde se fundamentan todos los procesos de gestión. Los diferentes sistemas de gestión, llámense como se llamen, están basados en procesos, ¿correcto? Todos. ¿Qué es un proceso? Bueno, un proceso, como lo veíamos ayer, es simplemente una acción, una ruta a seguir, una determinada. Vamos a establecer técnicamente qué es un proceso. Entonces, vamos a ir a clase. La clase es del proceso. ¿Qué vamos a hacer dentro de la clase? Vamos a editar unos temas, vamos a jugar, vamos a saltar, vamos a aprender la máquina. Cada una de esas acciones son lo que se denomina técnicamente procedimiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué es un procedimiento? Pasos a seguir. No. Los procesos nos dan los pasos a seguir para la ejecución de una ruta, ¿correcto? Dentro de cada proceso vamos a desarrollar diferentes acciones, actividades, ¿correcto? Entonces, esos procedimientos es lo que nosotros tenemos que identificar adecuadamente. ¿Cómo lo determinamos dentro de la norma de SGCI, de la norma de aseguramiento de la data, que es la SGCI? A través de una norma que se llama ISO 27001. Ella nació con la ISO 27000, claro, ella no viene solita. Pero ¿cómo nació? Con la 9001. ¿Qué era 9001? La norma internacional estándar de procesos y procedimientos. ¿De acuerdo? Tenemos su cabecita. Desde ese conjunto, efectivamente, la norma ISO, Organización Internacional de Normas, efectivamente, establece las condiciones, los ítems, los numerales que debemos de utilizar y identificar y plasmar. Igualmente, la IEC, International Electronic Communication, es la que me permite efectivamente que se estandarice a nivel mundial todas estas normatividades. La IEC es una organización, es la que efectivamente fundamenta y estandariza que a nivel mundial, en Boyacá, en Colombia, en China, en Shanghái, se implemente la misma reglamentación. Por eso, cuando alguien se certifica en una norma, puede viajar de cualquier país a cualquier país si esos dos países tienen la misma norma. Colombia tiene solamente algunos procesos académicos, algunos procesos de producción, algunos procesos de servicio definidos a nivel mundial. Entonces, por ese motivo, como nuestra parte académica en Colombia no está orientada, normatizada con los procesos de formación de Estados Unidos, por eso cuando llegamos a un momento determinado, si no vamos con un certificado normalizo de cualquier institución, nos toca volver a arrancar de cero. Pero si mi diploma, mi certificado tiene, aparte de tener el título de lo que sea, tiene un sello de calidad de una NTC o una ISO, pues me pueden convalidar mis estudios. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener eso debidamente definido y concreto. ¿Y qué pasa si uno está certificado en una norma y se va a un país? No, pues tranquila, porque tranquila. Claro, ojo, una cosa es los estudios de competencias de formación, ¿cierto? Y que ellos estén debidamente certificados con la ISO. Ejemplo, aquí estamos estudiando un programa técnico de redes, ¿cierto? Operador de redes. Y si en la universidad en algún momento determinado le da por certificarse en sus procesos de formación con una NTC, entonces le puede colocar el sello de la ISO NTC en su diploma. Cuando usted vaya a otro país, si se le olvidó apostillar, si esa entidad, esa empresa, le puede facilitar el apostillamiento de su conocimiento en ese país, o se lo puede convalidar. ¿Cómo hace uno o trata de que los estudios que hizo en este país, que es emergente, o sea, subdesarrollado, para que se los convaliden en otro país? Pues obviamente tiene que llegar a la Cancillería a tratar de apostillarlos. Pero yo lo puedo llegar apostillados, pero si en ese país la entidad, la institución, la universidad, la empresa, la fábrica, no se le antoja valérmelos, pues no me lo vale. Así lo lleva apostillados. Pero yo lo puedo llegar a hacer a valer si ese diploma lleva un sello de calidad. Otra cosa es ser experto, en lugar de ser ingeniero, ser técnico en tal, yo puedo ser experto en procesos de certificación de calidad. En mi caso, yo soy ingeniero y aparte de eso, soy tercera parte auditor de Incontec, ¿sí? Entonces, yo puedo prestar el servicio de auditoría en cualquier país.
donde la norma ISO tenga vigencia, ¿correcto? Y lo he hecho, he prestado servicios en Chile, en Argentina. Y si esa no tiene vigencia en ese país, entonces no se puede. Ah, claro, obvio. Cada país tiene su propia reglamentación. Por eso es que Rusia no se ha podido meter directamente allá, porque hay una norma mundial donde se prohíbe. Claro, que él es macho, pues se va a meter. Y ese es bueno pueloso, pues se va a meter. No hay nada que hacer. Bien, dentro de ese esquema, efectivamente, la norma ISO no es más que un conjunto de políticas, de normas, de reglas, de lineamientos. La norma ISO 27001. ¿Enfocada a dónde? ¿Enfocada a dónde? A la seguridad informática. A la seguridad informática, correcto. No lo pierdan de línea. Y esa es la que ustedes en su debido momento tienen que tener en su cabecita. Que cómo vamos a protocolizar las redes. El otro día veíamos que había un protocolo que nos facilitaba las comunicaciones, los gateways de las comunicaciones, de las pasarelas, de las puertas de comunicación, que se llamaba, ¿cómo va a ser? El IPv4, ¿cierto? Es un protocolo que nos facilita esa comunicación, esa negociación. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar mirando. ¿Y cómo podemos involucrar eso? Bueno, el la 27001 nos indica cómo. Claro. Ojo, tengan en cuenta lo que cualquier norma, cualquier proceso, cualquier protocolo, no nos indica qué debemos. Él nos indica qué necesitamos. ¿Ok? Lo van a confundir. Es que, José Antonio, usted me dijo que... No. Yo le dije que debe de cumplir. Para llegar a mi fiesta, tiene que venirse en smoking, con tenis y gorra de medio lado. Pero nunca le dije cuándo ponérsela ni cómo vestirse. Y yo no le digo el cómo, yo le digo el qué. ¿De acuerdo? Eso lo dije también en los protocolos. Entonces no olviden. Entonces, mi querido Valentino, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es, pues, como la información, los datos para generar algo. No, que me están entendiendo. ¿Qué es un protocolo, Ariana? Como facilitador. Un facilitador, pero técnicamente es una regla, una norma, ¿cierto? Un elemento de negociación. ¿Sí? Ese es un protocolo. A ver, ¿en su casa tienen protocolos? Sí, pero nunca los han escrito. Sí, pero nunca han dicho, venga. ¿Sí? Uno de los protocolos es no comer en la cama, ¿o no? ¿O ustedes comen en la cama? Ocasionalmente. Pero un protocolo normal, nacional y mundial es no comer en la cama. ¿Por qué? Por limpieza, por aseo, por lo que quiera. Una sola borra. Tras de que la sola cama con la dormidita uno deja cualquier cantidad de ácaros, ¿cómo será un par de arroces en la cama? Una porquería, ¿sí o no? Entonces, ojo con eso. Bien, ese es un protocolo. Entonces, una política, perdón, definimos ahí cada uno de esos componentes que nos dice la norma ISO. Entonces, el concepto de la política hay que tenerla clara también. No, aparentemente se parece que efectivamente política, norma, regla, alineamiento es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ok? Tenganlo en cuenta. La política es el conjunto de actividades que se accionan, ¿cierto? Con la toma de decisiones del grupo. Por eso nosotros tenemos en este país políticas definidas. No es la política de hacer un proceso social de divulgación de adición, no, es la política para poder que vivamos en comunidad tranquila y amablemente. ¿Qué es la norma? La norma efectivamente nos establece es aquello que señala cómo se debe proceder con respecto a la terminación, materia o asunto. Por ejemplo, normas de convivencia, normas técnicas, ¿cierto? Es una norma. ¿Cierto? Una regla, ¿qué es una regla? Entonces, una regla es un alineamiento formal de carácter social o jurídico. Entonces, esa es una regla. ¿Qué es un lineamiento? Es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. Por ejemplo, un presidente puede tomar una decisión, como la que tomó ayer, que ya todos podemos andar en la calle Así sin tapabocas. Es una regla, ¿sí? Perdón, un lineamiento, mentiras. Un lineamiento. ¿Cuándo se convierte en política? Se convierte en política cuando efectivamente se escribe
y le da un alcance a nivel nacional. ¿Ok? Bien. Sigamos. Ese es el tema de la ISO dentro del reglamento de la SFC, ¿correcto? A eso efectivamente le damos un alcance del aseguramiento continuo, por eso les dejé un trabajito en pantalla, en plataforma, que efectivamente para que lo amplíen, lo estudien, porque pues eso no lo vamos a aprender con la lámina que tenemos acá. Nos viene un concepto dentro de esa reglamentación que tenemos y que acabamos de ver, un concepto que se llama el CID. ¿Qué es el CID? No es el de Transmilenio, no. El CID es precisamente un reglamento que nos asegura los procesos de desarrollo. Entonces, acá lo he colocado entre una copa porque efectivamente asimila un proceso de integralidad, donde tengo que cumplir los requisitos plenos: integridad, confidencialidad, disponibilidad. Son las siglas del CID, ¿correcto? ¿Qué hace el CID? Así como el PHBA es un ¿qué? Un ciclo de mejora continua. ¿Recuerda que no lo habíamos visto? ¿Qué hace el CID? El CID es un aseguramiento de la data. El CID, aseguramiento de la información. ¿Cómo lo asegura? Siendo integral, siendo confiable y siendo disponible. ¿Correcto? Así asegura la data, así asegura la información. ¿Qué traduce el CID en cada uno de sus componentes y elementos? Asegura que la información es asequible asegura que la información es asequible, es en el caso de la asequibilidad, ¿cierto? No está ahí. Y la confidencialidad, la confidencialidad efectivamente nos establece que yo tenga la tranquilidad de que cuando yo mando a Juan a hacer una vuelta, yo confío en él que no se vaya a jugar billar media hora y que luego se va a gastar 1.000 pesos de las vueltas que le sobraron, sino que yo sé que él es confiable y que la tarea se hace o se hace. Entonces yo no tengo problema en decir a Juan, tiene que hacer esa tarea y esta vuelta. Juan la hace, llueva, truene, relampaguee, ¿correcto? Esa es confianza. Por eso ustedes cuando van a comprar algún documento, algún elemento, algún producto, dicen, no, vamos seguro al almacén tal. ¿No les ha pasado? Porque ustedes confían que allá sí, fijo sí o sí, lo consiguen. Confianza, confidencialidad. Integridad. Integridad es la transparencia que se tiene con esa acción. La integridad nos establece precisamente que lo que estaba hablando, que yo le digo a Juan, haga la vuelta, él no me va a cobrar ni más ni menos, ni porque alguien me va a echar un cuentazo. Si no lo puede hacer, viene y me dice, mire, no alcanza a hacer porque llegué tarde, mire, no lo podía hacer porque las ratas me perdió. Eso es integridad, transparencia, ¿correcto? Por eso muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, sus abuelos, algún tío, algún familiar, le dice, uy, usted, o no hizo a usted, pero le ha hecho el comentario tal vez delante suyo o el privado a su mamá, a algún familiar, ese pelado es íntegro, ¿no? Eso ha pasado, pero porque usted demuestra esa transparencia, esa elegancia, lo que llaman ya uno elegante, ¿correcto? Esa es integridad. Disponibilidad es que efectivamente usted estaba media noche durmiendo y dice, Juan, necesito que se vaya para la 120. Usted dice, uy, esta hora, pero venga a ver, haga una vuelta. Disponibilidad. En el caso de la data, efectivamente es que yo me entre a mi banco y pueda consultar, que algunos bancos no pasan. Algunos bancos usted consulta a las 11 de la noche, la data, y no hay página, está bloqueado. No cumple ese requisito de disponibilidad. Eso pasa todavía, no en todos los bancos, pero sí pasa en algunos bancos. Todavía no tienen asegurado ese tema. Ahora, cuando uno manda a hacer un trabajo, la gente cree que en la redacción del trabajo le coloca mi trabajo que está compuesto para el almacenamiento de los datos de esta empresa, le voy a aplicar el CID. No, eso no dice nada. Los procesos que se desarrollan dentro de esta secuencia mantienen una integridad sobre la comunicación y la disponibilidad de consultoría. Ahí ya está hablando de aseguramiento continuo. Entonces, para cuando ustedes hagan un trabajo, no necesariamente tienen que colocar la palabra PHBA, no tienen que colocar sí, no, sino que es la reacción.
Mi proceso de captura de datos está asegurado con la encriptación de un algoritmo de 32 bits que me permite saber si efectivamente tal cosa. Ya se sabe que está un SID por delante. ¿Sí ven? Es cuestión de redactar, no es que es asequible solo para aquellas autoridades a tener acceso. Garantizar la exactitud y completitud de la información en los métodos de sus procesos. Asegurar a los usuarios la autorización que tiene acceso cuando lo requiera, cuando lo necesite, a la hora que necesite. Entonces, ese es el famoso SID. Bien, dentro de ese esquema, efectivamente, el SID, aseguramiento, transparencia, accesibilidad, nos da simplemente el aseguramiento a la persona autorizada. La transparencia, la exactitud de la documentación, de la informática. La accesibilidad en cualquier momento, con las claves de ese SID, ¿correcto? Pero entonces el SID es más que todo como una, o sea, no, Es una reglamentación. sí, eso, no es un protocolo ni nada, sino como lo que tiene que seguir una empresa, digamos, para Sí, brindar un mejor servicio. Viene a ser un protocolo que se cumple de manera tácita. Fíjense que nosotros tenemos un protocolo tácito. De alguna forma llegamos y nos saludamos. Así es tácito. Ahí viene el ejemplo, el ejemplo de Juan. Tácito es que lo que esté en plataforma tengamos que verlo, leerlo y mirar qué se hace. Sí, es un protocolo ya que uno va haciendo se va formando, se va estructurando. ¿Verdad? Esa es parte de eso. Este proyecto, usted no tiene que colocarme, profe, como usted me dijo que tenía que implementar la ciberseguridad, aquí le dije en este párrafo que voy a implementar el SID. Eso no es nada. Es así como yo les enseñé a redactar. ¿Ok? Porque usted le pasan eso en su de formación, bien, para un trabajito chivo, perfecto. Pero ya en el mundo real, usted le coloca el PHBA permitir. No. Este proceso tiene una autenticación constante, ¿sí? Que establece una planeación. Ahí podemos desglosar las palabras, siendo inteligente, siendo muy buen redactor. Más no significa que nunca le va a colocar PHA por algún lado, ¿no? También, pero hay que saberlo plasmar, ¿ok? Ojo con eso, fíjate. Bien, entonces ya tenemos dos variables importantes, el PHA y el SID, ¿correcto? No lo olviden. La información que nosotros siempre tratemos a través del PHBA, a través del SID, como sistema de gestión, ¿cierto? Entonces, nos va a permitir siempre asegurar la data, nos va a permitir siempre asegurar la data. ¿Ok? Entonces, la data es lo que siempre vamos a cuidar, vamos a controlar, vamos a mirar cómo se gobierna. ¿Ok? Bien, en esa línea de control, ¿cierto? Entonces, el sistema de gestión que es igual al SID, el aseguramiento de la data, ese candado que se le coloca, entonces nos establece a nosotros como un aseguramiento de tener un mejor capital, ¿cierto? Tener una mejor rentabilidad, tener un mejor rendimiento, no solamente de plata, sino los datos, la comunicación, la transparencia. Eso hace que fluya absolutamente todo lo que tenemos a la mano, ¿correcto? Bien. Entonces, los sistemas de gestión, que en este caso es el SID, nos va a permitir establecer esos lineamientos, esa conducta. Uno tiene que asegurar la periferia. ¿Cuándo se asegura la periferia? Bueno, ya hemos visto algunos elementos básicos como el proxy, como era el antivirus, como era el cortafuegos, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre un antivirus y un fireware? ¿Qué es un fireware? ¿O un cortafuegos? Sí, o sea, ese es el que te permite que no entre nadie, o sea, como que si quiere entrar alguien, entonces le pongo varias capas, como de entra tu nombre, ponme la contraseña, confírmamela. Ese sería el firewall. Y el antivirus es aquel como el que se encarga de detectar si de pronto pasó algo, si llegó a pasar eso, algún virus o algún archivo malicioso. Exacto, el antivirus, bueno, escribimos a... Bueno, lo que yo decir es que es como el guarda del portón
Y el antivirus como el hueso que era. Eso, no, estuvo muy bien. Yo iba a colocar el ejemplo que el antivirus es el policía de la calle. Él anda vigilando. Y lo que pasa en el computador, usted tiene su antivirus activo. Y usted hace una mala operación o utiliza un archivo que tenga algún troyano guardado ahí. Exacto. Apenas hay una pelea, llega la policía. Ahí, apenas un troyano se activa, el antivirus le cae encima. Lo bloquea, lo pone en cuarentena, lo elimina, etc. Exacto. Mientras que el firewall, lo que tú dices, el portero es el que filtra al edificio o a la portería del conjunto a dónde va, quién lo llamó, por qué vino, y llama. Llegó acá un pedido, ¿es para usted? No, señor, sí, señor. O sea, lo filtra el firewall. Eso hace. Del firewall no solamente viene de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Porque los peores riesgos son los usuarios internos. Nosotros, como manager de un sistema, tenemos que cuidarnos más de los usuarios internos que los de afuera. Sí, como cuando el vecino tiene mucho ruido y uno llama por peor. Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que cuidarse más que los de adentro. Porque los de adentro tienen acceso a todo, más que los de afuera. Los de afuera vienen a atacarnos a la fuerza. Vienen a mirar cómo se roban algo. Mientras que el de adentro uno le da claves, accesos, permisos. Y si alguno de ellos va a sacar un archivito, no, efectivamente, ¿cómo lo saca? A través de una USB, a través de una nube, a través de un correo. Cuando ese archivo que está protegido para que solamente sea copiado con ciertas condiciones, automáticamente le activa el servidor que alguien quiere copiar ese archivo. Si lo envía a través de cualquier canal, automáticamente le dice, este archivo no puede salir por esta puerta, por este gateway, porque no tiene el permiso adecuado. Y le avisa al servidor, al manager, le dice copiar el documento. ¿Está autorizado? Ahí dice que no, pero sin embargo le pregunta. Y lo está aventando, o sea, lo está sapeando. Entonces, el manager mira, bueno, dentro de ese esquema, pues efectivamente está la norma de calidad, ¿sí? La norma ISO 27001, la que nos va a permitir garantizar el aseguramiento de la información, el aseguramiento de la data. La ISO 27001, como les decía, fue creada a través de la norma 9001, la 9001 2001, ¿cierto? Debidamente actualizada. Y esa es como la versión de un libro, ¿no? Entonces, hay un libro con todos los protocolos, pero resulta que ya ciertos capítulos pasaron en desuso. Inclusive, yo no sé, bueno, eso sí, a la cartilla, no, usted no conoce la cartilla Charlie. ¿Qué era la cartilla Charlie? La cartilla Charlie era una guía de buenas prácticas de comunicación y normas de ética. Entonces la cartilla Charlie nos enseñaba a que teníamos que saludarnos, a que teníamos que buenos días, buenas tardes, a tener buena conducta en la mesa, a utilizar los cuitos adecuadamente, ¿sí? O sea, no nos decía cómo, sino que usted tiene que tener buen uso de las herramientas en la mesa. Usted tiene que sentarse cuando ya se haya sentado otra persona. Usted tiene que en la mesa no sentarse con el pie cruzado, sino con el pie tacosa. Hasta sentarse, mire, es que hasta para una entrevista. Hoy en día, efectivamente, en una entrevista, a usted le miran cómo llega, si se sienta bien, si se sienta mal. ¿Sí? Por eso es importante que no, es que como yo soy así, pues yo me voy así. No. A ver, la pregunta sería, ¿el sistema se tiene que adaptar a usted o usted se adapta al sistema? O sea, todo el sistema. Uno tiene que adaptarse al sistema. Claro, porque va cambiando. Claro. Además que todo se ve por el sistema. Correcto. Total. Así no le guste, claro, pero nos toca regirnos al sistema. ¿Sí? Entonces, mire, yo tenía en alguna de las entidades donde trabajo, tenía un profesor de diseño gráfico. Y el tipo, como los estudiantes de diseño gráfico son todos
los corridos, ¿cierto? Me chulo y toda la cosa, y utilizan sus propias pintas. Oye, antes era un poco más notorio. Hoy en día ya nos hemos lavado el cerebro ya normal, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, si voy a presentar una entrevista, pues no tiene que medio pintarse. Claro. Sí, pero no, el tipo llegó a mi entrevista hace como unos 15, 20 años, llegó a mi entrevista, yo estaba recién salido de la universidad, era un pollo. Entonces, efectivamente, pues sin embargo, yo estaba dentro del sistema y pues necesitaba ver a alguien bien presentado, porque era para la academia. Imagínense ustedes un profesor con el tenis roto, que no es un delito, ¿no? Es que a veces uno critica, no es nada más, pero eso deja mucho que desear, ¿cierto? Aparte, pues, las primeras impresiones. Entonces, el tipo llegó todo desbaratado, hasta olía a tufo y toda la cosa, porque era fumada veracamente. Ven, usted viene a esta clase, sino nada, tiene que entrar dentro de una normatividad, de estar bien arreglado. Ah, no, yo soy así. Yo así estudio. No, usted puede estudiar una nacional así, pero hay que meterse al sistema. Son de aquellas personitas como que quieren tener su propia línea conductual. Miren como la FARC. La FARC quiere llegar a gobernar, la ELN, pero con su propia reglamentación, donde toman su ley por propio tema y no hay una libertad. Aquí, a pesar de que con tanta cosa que tenemos irregular, pero pues efectivamente hay un conducto regular donde el Palacio de Justicia define unas normas y pues que estén bien o mal. Mira lo que pasa cuando alguien coge a un ladrón. Cogen al ladrón y uno lo verá media hora por fuera. ¿Por qué? Porque primero que todo, al afectado no puede denunciar. Entonces, ¿qué hace la policía con un man adentro que no lo han denunciado? Porque va a decir, no, yo tengo un derecho y pruébeme que yo hice algo si nadie me ha hecho nada. Entonces, es como cuando violan a una mujer. Si ella no denuncia, no pasó nada. Con el solo hecho de ir a echar un chismado, mire que ese me tocó. Pero, ya denunció. Uno de padre o de madre o de lo que sea, con ponerse berraco no saca nada. Toca ir a utilizar la norma para que efectivamente sea aplicada. Si el policía llega y coge al tipo, ¿cierto? Y lo coge a las patadas y le hace un maltrato y lo lleva y lo encarcela y llega a la denuncia, el juez dice queda libre porque hubo mala aprehensión. Todo eso es que parte de la norma. Yo dije, ¿pero por qué? Bueno, siga el debido proceso. Eso nos enseña a vivir el debido proceso. Entonces, esas flechitas que tenemos ahí, ese engranaje, ¿cierto? Nos permite y nos obliga y nos dice que tenemos que seguir un debido proceso para que las diferentes acciones que se tomen funcionen. Entonces, esas acciones son normas, son evidencias, son registros. ¿Ok? La norma nos indica, como les dije, qué se requiere. Nunca me dice cómo tengo que hacerlo. ¿Ok? Yo le digo, necesito un registro, le digo al portero. Y el tipo dice, pero el man tiene un registro, pero no me dejó ni el lápiz, ni el... No, pues yo voy a apuntar aquí en mi celular. Entró José Antonio, entró Juan, entró tal persona. Y vengo al día siguiente, ¿y el registro? Aquí está, miren, el teléfono. ¿Y por qué el teléfono? Yo me digo, ¿cómo? Yo necesito un registro, y aquí lo tengo. Ayer vinieron estos tres, aquí está. Esa es una evidencia. No es la más buena, pero es una evidencia. Entonces, bueno, entonces guárdame esa evidencia a partir de ahora así, para no cambiar el proceso. Entonces, al guardar la primera evidencia, la segunda, la tercera, se convierte en unos registros que se van almacenando poco a poco, paso a paso. Y esa es la norma 27.001 que nos da el aseguramiento. En el caso de la 26.000, en el mundo de la ciberseguridad, pues nos establece efectivamente que tenemos que llevar los protocolos, los permisos, cómo se aplica, el aseguramiento del entorno, el aseguramiento de la periferia, el aseguramiento del sistema. Eso es la norma ISO. Está compuesta por ítems, por capítulos del 0 al 9.
que es la misma ISO 9001, 2015 hoy en día, ¿ok? Difieren los requisitos. Entonces, mientras que allá me dice cómo, me dice qué necesito para hacer el seguimiento de un proceso, acá me dice qué necesito para asegurar que la data sea transparente, para que se cumplan. Esas cámaras deben tener un permiso. O sea, yo no puedo colocar una cámara de ese estilo si no tengo un debido acta por el Consejo Directivo Académico de la Universidad para que esté ahí montada. O las cámaras que existan por ahí en algún momento determinado. Debe tener un permiso. Se montaron las cámaras en cada uno de los salones con el ánimo de controlar la normatividad, el buen desarrollo de la clase y que el aseguramiento de que no se lleven las piezas de los computadores. Si algo llegara a pasar algún día y no está esa acta, pero existe efectivamente que no estudie el acta, entonces efectivamente alguien puede decir, es que me están espiando y me siento intimidado. No necesitan un permiso para sacar el computador del museo. Aparte de eso, sí, sería efectivamente. Mire que a través de las cámaras vi que usted con un computador. No, usted ¿por qué no está firmando sin autorización? ¿Existe alguna norma que lo haya autorizado? Sí, señor, existe un acta del comité del Consejo Superior de la Universidad. Ya, suficiente. Dentro de los errores que estudian mucho de leyes, eso es la manera de ganar siempre con cualquier cosa. Claro. Claro. Cuando, si el abogado llega y sabe que de pronto en esta universidad, un ejemplo, no hicieron el acta para que esas cámaras estén al aire libre, si algún día pasa algo, ¿cierto? Digamos, el abogado va a defender al estudiante. Y dentro de una aula de clases, violentaron a una chica, ¿cierto? Entonces la universidad dice, no. La chica se encerró con plena causa con tal persona. Entonces el abogado dice, no, esas cámaras que existen no están debidamente certificadas con el permiso pertinente. Por tal motivo, no es evidencia para saber que la chica llegó tranquilamente al salón. ¿Es que? Y las tumban. Y la chica dice, pero ¿cómo así? Entonces, ¿para qué una cámara? ¿Es para que haya llegado por su propia convicción o llegó a la fuerza? Entonces, para tumbar la evidencia de la chica, no, las cámaras no están autorizadas, Y entonces el video ya no sirve. Y entonces el video ya no sirve. Pues ya viste que recién pasamos en la vida real. Claro. Mira el lado flaco, correcto. Ese es parte del ejercicio. Bien. Entonces, dentro de ese esquema, efectivamente, ¿qué pretende la norma ISO 27000? Dentro del esquema de la norma ISO, la SGCI, de implementar las condiciones, la gestión, la administración, el aseguramiento de la data, pues siempre es llegar a mirar que se cumplan y que se tengan los reglamentos adecuados. Se debe de hacer un proceso de información financiero, un proceso de propiedad intelectual, un proceso de detalle de los empleados. Todo eso la norma lo tiene. Aquí está lo que estamos hablando. Propiedad intelectual, derechos, información, divulgación. Ahí está. Dentro de los diferentes formatos que ustedes firman, ahí firmaron autorizo a que mis datos sean debidamente tratados. Solamente con fines académicos. ¿Ok? Ya que la base de datos sea robada o violentada, pues será otro rollo. Y para que alguien pruebe de que esa base fue pirateada, pues le queda un poco de demonio. No es que no sea imposible, ¿no? Pero ya tiene que forzarse un poco más a probar ciertas cosas. Entonces, una de la visión que es de la 27001 es que se divulgue, que se socialice, que se informe los deberes, los derechos, el medio y el cómo se tiene que informar a la gente. Por eso, si ustedes, lo que pasó el otro día, ahí está en la página, ahí hay una norma, dice un manual, dice, ahí está. ¿Sí? Entonces, nada que hacer, leamos. ¿Ok? Si ustedes se meten más a la página, van a encontrar que en la página están todos los apartados de A, de B, de las librerías, del orden de las materias, de los semestres, de los deberes del estudiante, las obligaciones de la universidad, sus deberes y derechos. Todo está ahí montado. Claro, algo puede faltar, eso no hay sistema perfecto.
Por eso se dice que no hay sistema cerrado. Ya sabemos que es un sistema, ¿cierto, Daniela? ¿Qué es un sistema? El sistema es como una serie de... Un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Exacto. Entonces, en el mundo normal que conocemos hasta la fecha, estábamos seguros que el átomo era un sistema cerrado. Pero no. El átomo precisamente explota es porque interactúa con el exterior. ¿Correcto? Entonces no es sistema cerrado. Aquí es lo más mínimo, la molécula más pequeña. Una empanada que nos comamos aquí en la esquina, ¿será un sistema cerrado? No. Porque los alimentos vienen desde afuera. Tal vez de La Guajira o de Boyacá. No sabemos de dónde vengan los alimentos, pero bien. El agua de donde venga. Y nuestro cuerpo la digiere y nosotros sacamos sudor, sangre y la lágrima y abrimos ese entorno. Entonces no hay sistema cerrado, ¿se dan cuenta? Abrimos qué sistema. Es correcto, sí. Sí, no tienes ni tiempo, ni lugar, ni periodo, pero se va a relacionar con el entorno. ¿Correcto? Bien. Entonces, esa es la visión de la 27001. El CSGC efectivamente establece unos elementos de trabajo para asegurar la data. La seguridad informática nos dice que la empresa actúa en desarrollo de la tecnología. Entonces, la seguridad de la informática siempre nos va a llevar a que estos aparaticos tengan un buen uso de trabajo, que estén debidamente asegurados, pero no asegurados con una póliza de seguro, no. Que efectivamente estén utilizando la reglamentación básica, que el teclado sea ergonómico, que utilice una buena pantalla, que tenga una consultoría de conexión IP. Esa es la informática. La seguridad de la información es otro cuento. Entonces, la seguridad de la información, como implementar en los sistemas de gestión. En los sistemas de gestión están los diferentes gestores de bases de datos, están diferentes software, las aplicaciones, ¿cierto? Entonces, tenemos la seguridad informática que me asegura la tecnología, que sea apta, que sea viable, los aparatos, los dispositivos, los teléfonos, las pantallas, el mouse, el teclado, tecnología. Ah, bueno, y el software también, porque no solamente hay tecnología física, hay tecnología lógica como el software. Y la seguridad de información nos asegura todo el tránsito de la data dentro de esa tecnología. ¿Correcto? ¿Quién nos combina esos dos elementos? El hardware y el software, la de seguridad informática y la seguridad de información, los sistemas de SGCI, la seguridad, el aseguramiento de esos dos elementos, de dos componentes, ¿correcto? Bien, sigamos. Entonces, efectivamente, siempre vamos a visualizar que ese aseguramiento nos dé un lineamiento de cómo tener una tranquilidad de comunicación, de distribución, de una reglamentación, de qué se debe y qué no se debe cumplir, qué debemos de implementar, cómo lo debemos de implementar. Eso nos da los sistemas de gestión de seguridad informática, donde encontramos precisamente qué debemos de cumplir en la 27001, la norma ISO 27001. ¿Por qué es una ISO? Porque es un reglamento internacional. Cuando es un reglamento internacional, se llama ISO. Cuando es un reglamento local, se llama NTC, norma técnica. En este caso NTC, porque dice norma técnica colombiana. Si le fuera Argentina, sería NTCA, norma técnica argentina. ¿Correcto? No, actualización. Una actualización. La norma ISO, bueno, no, ya te entendí. Normas ISO que salgan constantemente, no. Los sistemas de gestión que vimos al principio, como el SGCI, el SGCC, el SGCBDT, son los sistemas que existen ya. Y lo que se hace a través de la ISO a nivel internacional es verificar cómo el mundo va cambiando, se va transformando en pensamiento y en acción, y van actualizando. Hoy en día, todos los sistemas de SGC, los SG, sistemas de gestión, lo que implementan enfocar es hacia el ser humano, al cuidado del ser humano, a facilitar su buen desarrollo, sus buenas prácticas, siempre enfocado al ser humano.
Por eso los capítulos de todos esos sistemas que vieron al principio, del capítulo 8, ampliaron el entorno del cuidado del ser humano. ¿Ok? Ahora que ustedes vayan a leer la norma SGCI para una exposición que hagan, efectivamente van a dar cuenta que la última norma SGCI 27001 tiene muchos apartados hacia la protección, el cuidado, las ventajas de quién? Del ser humano. A pesar de que existe un SST, o sea, el sistema de gestión de salud y ocupacional del trabajo. ¿Sí lo han escuchado? SST. El COPAS, pues, donde antes tocaba que teníamos un problema con el gerente, que me gritó, que me manoseó, que no me dio trabajo, que me echó. Uno iba directamente al ministerio. No, hoy en día uno tiene que, primero, quejarse con su superior, con el jefe inmediato. Segundo, así sea el que me está molestando, yo le paso un llamado de atención por escrito. Usted, me siento acosado, me siento vulnerado, me siento afectado, porque me hizo, no me hizo, porque me dijo, no me dijo. Respetuosamente. Claro, tampoco se va a escalar, porque usted, si se va a una carta, dice, es que usted no afirme nada todavía. Hasta que porque no tiene las evidencias, las pruebas. Ojo con esos temas. Entonces, ahí pasó el primer paso. Siguiente paso. Usted tiene que pasar a quejarse ante el comité de COPAS, de convivencia. En de convivencia le van a llamar al uno y al otro, los van a descargar cada uno y van a decir, bueno, usted está en capacidad de perdonarlo, no porque me tal cosa. O bueno, sí, negociemos. O bueno, Sí, no pasa nada, pero espero que no siga pasando. No, ojo, todo el mundo cree que con el hecho de ir a quejar ya puedo facturar. Ojo, se le devuelve la pelota. Cuidado con eso. ¿Okay? No todo lo podemos convertir en plata. No todo lo podemos convertir en una sanción. Porque si me comprueban de que yo también tuve parte de las malas prácticas, automáticamente por ese motivo estoy mal. Entonces, que yo también tuve un poco de grosería, ¿correcto? Yo también tuve un poco de grosería. Yo también tuve un poco de que me pasó la temperatura y le dije, es que usted tal cosa. Yo también fui hablada. Entonces, sí, yo reaccioné así porque es que ella me dijo que era gordito y flaquito. O porque es que constantemente me toca recordarle que tiene que llegar temprano. Entonces, no, quiero hermano, si le dice y no, pues váyate. Entonces, usted, por ejemplo, que se sintió vulnerado. Entonces, si usted pensaba facturar, cobrar, usted puede perder su cargo, o si usted aumenta la película, automáticamente, Sí, cuando uno exagera las cosas. sí, usted está calumniando. Él solo me hizo esto y se terminó, no, me terminó apuñalando. Sí, correcto, no. Bien, ¿qué pasos son los que podemos tener en cuenta para el proceso del aseguramiento? Entonces, tenemos acá unos pasos. Primero, estudiar la norma ISO 27001. Eso es importante. Dentro de esos pasos, siempre estudiar la norma. Tenemos que efectivamente establecer esto. Segundo, garantizar el compromiso de la alta dirección. Entonces, yo tengo que estudiar primero la norma, conocer, ¿cierto? Como en este caso estamos hablando del enfoque de ciberseguridad, el enfoque como técnico, ¿correcto? Para la implementación de la misma. Claro, seguramente que ustedes algún día pues no van a poner esa norma porque no van a tener la competencia. Digamos que todo eso pasa cuando hay algo grave y puede ser descargado, digamos, de la red del sistema Sí, claro. Le toca, sí, correcto. Para mirar si se cumple o no, si puede o no. Se salva o no se salva. Segundo, mantener que la tranquilidad de que usted puede invitar a la gerencia y que le garantice que lo va a acompañar, le va a ayudar. Porque ¿qué saca usted con votar una buena idea si la gerencia dice, uy, no, eso me sale muy costoso, uy, no, eso no lo puede desarrollar? Entonces no hay acompañamiento de la gerencia. Es importante tener acompañamiento de la alta dirección. Determinar la política y el alcance de la seguridad de la información. Entonces,
debemos estar tranquilos y seguros que la política se divulgó, que la política se creó, que la política existe, ¿cierto? Determinar la política y el alcance. ¿Qué significa el alcance? No. No. Pero eso está opinando. ¿A qué público le va a llegar? ¿A dónde voy a impactar? El alcance lo confundió muchas veces con definir si fuera el entorno. No, no es el alcance de hasta allá, hasta la esquina 25, no. ¿Cierto? Es tener la cobertura. Mira, lo que interpretamos como alcance es lo que técnicamente se llama cobertura. ¿Cómo hasta dónde voy a llegar? Desde la cuadra 1 hasta la cuadra tal. Entonces, el alcance voy a impactar la comunidad académica. La misión. Exacto. Voy a La impactar la capacidad comunidad. es lo que uno puede hacer o lo que tú puedes hacer. Sí, ¿cómo lo va a interpretar? Exacto. ¿Correcto? ¿Qué cobertura tiene? A todas las facultades, a todas las sedes de la universidad. Cobertura. ¿Ok? Bien. Definir el método de evaluar, ¿sí? Definir el método para evaluar los riesgos. Bueno, importante. Entonces, es importante que nosotros vayamos sabiendo qué es un riesgo. ¿Qué es un riesgo, mi querido compañero? ¿Qué identificas como riesgo? Riesgo todo tipo de cosas que puedan, digamos, dañar un sistema. Sí, correcto. Es todo tipo de acción que ocurra en un comportamiento inusual a lo que se tiene planeado. Es un riesgo que efectivamente existen unos cables sueltos ahí y algún estudiante se puede enredar o de pronto haga un contacto inadecuado y es un riesgo. Es un riesgo que el cable esté pelado. Es un riesgo que el cable esté pelado y tal cosa, ¿cierto? ¿Qué es una amenaza? Saben que pueden ocurrir cualquier momento. Eso, Es es algo que como una bomba que encuentran en las antenas, es una amenaza porque eso puede salir en cualquier momento. Exacto. ¿Será un riesgo? ¿Es un riesgo? Sí. No es un riesgo. Todavía no porque se contiene. El riesgo es identificable. La amenaza es probable. Es probable que tiemble y este edificio se derrumbe. Es probable que haya una amenaza de inundación. ¿Cierto? Y el riesgo ya sé que digan, no, la Y el presa tiene riesgo, varias grietas. el riesgo nace en que no tengamos las alcantarillas adecuadas. Ok. ¿Sí? Es correcto. ¿Sí? Entonces, dentro de su línea tiene que tener la tranquilidad de identificar esos elementos, riesgos y amenazas. Por eso dice ahí que efectivamente definir el método para evaluar los riesgos del sistema. ¿Bien? Siguiente, definir acciones y objetivos para gestionar los riesgos. O sea, hay que definir una serie de protocolos, de pasos, para que llamar al técnico y que levante, que pegue, que subsane, que esta cosa. Llamar al fontanero para que limpie las alcantarillas para que no tengamos una inundación. ¿Sí? Y de para aparte es hacer un protocolo en caso de que... Es un plan de acción. Que es un protocolo, claro, ese es un protocolo, un plan de acción. Siguiente, identificar y analizar y evaluar los riesgos, primordialmente. Teniendo uno cómo puede llegar a evaluarlos, cómo puede definirlos, cómo puede llegar a generar acciones, entonces nos toca aprender a identificar y analizar y evaluar los riesgos. Yo les puedo tener de tarea, efectivamente, para que para mañana me identifiquen 5 riesgos en informática. Cada uno, apunte, la tarea. Identificar 5 riesgos en informática. Identificar 3 amenazas desde el enfoque informático. Sí. 5 riesgos desde el enfoque informática y 3 amenazas desde el enfoque informática. Cada uno me va a explicar por qué. Entonces, para que me traigan una diapositiva, 2 diapositivas, bien montadas. 5 riesgos y 5 amenazas. 5 y 3. 3 amenazas. 5 y 3 amenazas. ¿Es amenaza de qué? En informática, ¿no?
Las amenazas también pueden ser naturales, ¿no? Como las que acabamos de decir. Es una amenaza natural, pero afectaría a la informática. Me inunda las salas de cómputo, me inunda los laboratorios, etcétera. Deterioro los computadores, claro. La bomba nuclear me está impactando. La bomba nuclear me hace los computadores. Sí. Bien. Entonces, me hace una muy buena diapositiva, una o dos láminas, diría yo. Y van tres, no es mío, pero mínimo dos, para que expliquen bien cada una de las amenazas. Ojalá puedan pegar una imagen, una explicación gráfica, para que cada uno tiene 3 minutos. Es así, hola. 3 minutos. Entonces, tanto los chicos de virtualidad, por favor, ¿ok? Estamos allá en virtualidad, muchachos. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Hola. Sí, profe. Perfecto. O sea, ¿cómo es lo que toca hacer, profe? ¿Cómo? Es que se lo escucho lejos. Bueno, es mucha lejos. Toca hacer una presentación de 2 láminas de 5 riesgos y 3 amenazas. Listo. Y explicarlos. ¿Ok? Y que dure 3 minutos. Y que dure 3 minutos. Para que alcancen todos, cada uno. No, ya me estamos en Dios mío. Bien. Siguiente paso. El siguiente paso es implementación de la norma ISO 27001. Esa palabra implementación de la norma ISO se refiere exactamente al poder a rodar la reglamentación, la acción del esquema, ¿ok? A eso se refiere la implementación. Así como cuando ustedes desarrollan un software, lo desarrollan y luego posteriormente lo implementan. Entonces, lo pueden ejecutar, a rodar. Tengan en cuenta eso. ¿Listo? Por último, llegamos a la auditoría interna de revisión. Que una vez que uno haya aplicado a la norma 27001, que es en el último paso, aquí en este punto. Venga, Diana, para acá. Que ya está sola. La tienen ustedes alejada. Por llegar tarde. Entonces, tenemos, en las primeras de cambio tenemos que conocer y estudiar la norma ISO. Segundo, garantizar el compromiso de la dirección, que la gerencia nos apoye. Tiene que tener ¿cómo nos apoya? No hacer una palmadita en el hombro. Tiene que definir un recurso y el personal humano para que eso se llegue a un fin común. Tendría que ser, digamos, que un proyecto, ¿cómo se dice? Realista. Claro, sí. En una empresa nueva, pues que van a empezar a implementar normas. Entonces, pues ahí es el comité y se va a clasificar y se tiene que colocar en una parte visible para la auditoría. Sí, aparte de divulgarlo y socializarlo adecuadamente. Es correcto. El siguiente paso, definir el método para evaluar los riesgos. O sea, el método es que efectivamente establezca un formato, un seguimiento a todos los empleados. Y bueno, defino que por bien, definir acciones y objetivos para gestionar los riesgos. O sea, una vez que el personal lo mande a hacer un seguimiento, como ustedes van a hacer, vamos en este paso, definir métodos para evaluar los riesgos. Vamos a definir los riesgos, definir cómo los podemos atacar, cómo los podemos controlar, en un formato, qué plan de acción tenemos y identificarlos automáticamente. Entonces aquí vamos a identificar A, B, C amenaza, ¿correcto? ¿Y cómo los vamos a contraatacar? Bueno, con la norma ISO 27001-2003. Ahí va la última versión de la 27001. Se reunió el consejo, el gremio, el organismo
en el 2013, no se ha vuelto a reunir. No, hay que cambiar la norma. No ha cambiado. ¿Y por qué? Porque es que reunir al gremio, como son todos los países, hay de cuenta como la ONU. Claro, sí, sí. Esos se reúnen en un sitio allá en Alemania. Yo estuve en el 2015 en unas pequeñas acciones, pero eso es un mundo de gente y opina, y le da la palabra a cada uno y cada uno toma unas 3, 4 horas de palabra. Y hay que escucharlo. No, pues todo hay con traducción simultánea y todo el rollo. En inglés ahí se traduce, pero Pero hoy no hay problema, o sea, el sistema no pide actualización ni nada, o lo que pasa es que como existen algunos lineamientos y algunos países pueden llegar a implementar ciertas condiciones, es ahí cuando surge las NTC. Entonces, basados en la norma ISO, se implementa una NTC. Una global y una local. Sí, si lo requiere Ok. y si lo amerita, pero pues países como estos, O sea, que simplemente no ha habido la necesidad de cambiarla, digamos. no, sí, pues no la había hasta el 2018 de esta pandemia. Claro. Claro, con todo lo que ha pasado. Sí, Y con los años. como le digo, en el 2015, 2016 se reunieron nuevamente y quedó abierto el compás. Sin embargo, creo que en el 2019 ya hubo otro, pero estos resultados de actualización saldrán por allá hasta el 2023 o 2024. No, uff, Es todo un ¿desde protocolo. qué? ¿Desde el 2016? 16. Uf, Es demoradito. Sí, entonces, porque es que mire, cambiar conductas, permisos, muchas veces una familia que ahora de vivir en esta casa se va a ir allá con las siguientes reglas, es todo un trastorno mental, psicológico, es duro, algo cultural, eso no sería cultural, sino sería procesos técnicos, que es de estricto cumplimiento. Bien, ¿hasta ahí queda claro el tema? sí, va bien, va bien. Bien, entonces, este proceso de implementación de la norma nos establece este triángulo, esta integración de todos los elementos estándar de los pasos que nosotros tenemos que tener cuidado. Esto mismo se aplica desde el enfoque de las redes, esto mismo se aplica desde el enfoque de los sistemas, esto mismo se aplica desde el enfoque del aseguramiento de la data, esto mismo se aplica desde el enfoque de, como vimos en los dos capítulos anteriores, la información, la informática y la información. No olviden, tenemos dos enfoques de la informática. ¿Nos controla qué es? ¿La informática? Está durmiendo. La tecnología. Usted está ahí para... Así lo hago yo también. Bueno, nos levantamos la mano para desestresarnos. Sube la mano. Suba la mano, está allá durmiendo. Desesperese. Listo. Digamos. Dentro de esos pasos, efectivamente, que tenemos de este aseguramiento, volvemos a esta pantalla. Entonces, efectivamente tenemos que la norma ISO me permite auditar, establecer, revisar, comparar los procesos y las mejoras que se hayan realizado dentro de la norma con los pasos anteriores, ¿correcto? Dentro de esa verificación, dentro de esa auditoría, garantiza el funcionamiento eficaz de la SGCI. ¿Qué es algo eficaz y qué es algo eficiente? Eficaz es algo rápido, eficiente es algo que funciona. Muy rápido, pero no. Sí. ¿Qué es eficacia y eficiencia? Ahorita caímos al concepto de eficacia. Cuando yo voy a tal almacén, lo mismo que me reparen el carro, una llanta, un zapato, un computador, entonces ya uno va al sitio porque son eficaces, o sea, lo hacen, lo solucionan. Y eficiencia es porque soluciona el problema
utilizando el mínimo de recursos, eficiencia. ¿Se han visto? Vamos a hacer un almuerzo con el mínimo de productos, pero quedó delicioso, eficiencia. Es como poder hacer algo sin necesidad de los dos. Muy bueno. No solamente un almuerzo, ¿no? Digamos, desarrollar una tarea. Vamos a limpiar la casa. Y optimización de tiempos, optimización de recursos, optimización de mano de obra, eficiencia. Optimizar el producto, sí. Claro, optimizar. Claro, total. Y eficacia es la certeza de que se soluciona De que funciona la acción. Sí, eficaces. Entonces, también a uno le ha dicho, uy, usted es muy eficaz. O cuando uno hace la tarea, venga, necesito que me desarrolle un programita. Entonces, entonces, efectivamente, uno con un computadorcito, con un de a peso, sin internet, y lo logra hacer. Con la tostadora. Con la tostadora, eficiencia. Perdón, eficacia. Por un año siendo eficaz. Bien. Hacer una preevaluación dentro de ese proceso de los pasos de evaluación de la SGCI, hacer una preevaluación. ¿Qué significa? Si tiene un avance del 90%, se recomienda realizar una preevaluación externa. O sea, si todo marcha muy bien y voy dando resultados, efectivamente yo puedo decir, no, pues ya me puedo certificar. Me voy a mandar a hacer una evaluación de tercera parte, una auditoría, ¿correcto? Porque recuerden que el paso anterior, me devuelvo aquí un poquitico, acá en este paso, el último paso que decía, efectivamente, marquémoslo acá. Exacto, acá está, ¿verdad? Auditoría interna y revisión de los procesos y mejoras, ¿correcto? Automáticamente. Entonces, por ese motivo, acá en este paso, hacer una pre-revisión. En ese punto definimos que yo verifico si se cumplen las evidencias, los requisitos, el cumplimiento de la satisfacción, como indica la vacuna. ¿Por qué quitaron el tapabocas? Exacto. Colocaron un indicador de decir, si ya todos están vacunados al 75% o 70%, pueden quitar el tapabocas. No, yo no quiero que usted la dosis Yo ya tengo la tercera. No, sí, en cerrados, aglomeraciones no se Sí. puede. Es importante que ustedes se vacunen. ¿Qué dosis tienen? Moderna. Y la primera o la tercera. Las dos. Las dos. Bueno, ahorita me preocupa. Ahí tienen la tercera. Yo tengo la tercera. No, yo no me quiero conectar. No, pónganla, es importante, mire. ¿Por qué? Si vieron que la cantidad de Ya no soy gente, zombie. la cantidad de gente que se murió es porque no tenía la vacuna. Exacto. Se comieron fue sopita y no. La gente cree que eso es que hay unos. No, por comenzar de hecho, que no le gusta tanto, se le sirve. No, pero es que uno queda aterrado porque hay una cantidad de vehículos de que me van a meter un chip. La tecnología se ha avanzado, pero pues, no tan profundo. Oye, yo no tenía que no se quiera vacunar porque no, que el médico le dijo que eso no era, que se va a estar para controlar, que yo no. Los nanocircuitos no han llegado a ese nivel de detalle. No. Y a través de eso, a través de un líquido torrente mandarle allá. Sí, con solo una lectura dice que por esto que esta cosa en agua y se da. Exacto. Sí, no. Ya hay, efectivamente, los carros tienen su computador y el rollo y se moja, pero no tienen esa complejidad de un nanocircuito tan poderoso. Todavía no. Es que eso faltará por lo llegó un menos punto donde no podemos hacer la tecnología más pequeña. unos 20 años todavía. El otro paso dentro de esa implementación está iniciar la certificación. Entonces, los pasos anteriores nos botan a una auditoría, nos llevan luego a una auditoría interna, nos pasan a hacer una evaluación de los cumplimientos
Y por último, nos invita a que hagamos la certificación de calidad. Entonces, dentro de ese proceso de la 27001, 2013, pues establece que tenemos que pedir la certificación. Si los procesos de aseguramiento de las comunicaciones, de las redes, del software, del hardware, de los permisos y protocolos que tengamos implementados, podemos decir que podemos certificarnos en norma 27001, ¿correcto? Con esa política y ese direccionamiento. La tecnología es muy cerrada. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, alguna pregunta? La idea de hacer la evaluación entonces es cuando, antes de completar ya el sistema, Sí. para que después no lo termine y ahí no mira. Sí, efectivamente uno, primero hay que, como vimos en el primer paso, evaluar si se puede aquí efectivamente, definirse el estudio de la norma si aplica. Ustedes que son el área de sistemas, de redes, de tecnología, pues definir si las comunicaciones están bien hechas, si la empresa cuenta, además si amerita. Claro, uno por sacar pecho, de pronto, puede llegar a certificarse en la norma 27001. Eso le coloca un estatus arriba para cualquier acción, automáticamente, tanto a la empresa como al auditor, como al operador. Entonces, lo lleva al nivel en que efectivamente podamos garantizar de que esa empresa está haciendo los pasos muy bien, mejor que los demás, con buenos resultados y con buenas evidencias. Y tranquilamente, si se logra certificar, pues tiene competitividad por encima del resto del mercado. Entonces, le garantiza negocios, ingresos, estabilidad para la empresa, para los empleados. ¿Y cómo se certifica uno en esas normas? Uno, haciendo todo este debido proceso, ¿cierto? Aplicando todo el proceso de PHA, todo el proceso del CIT, implementación políticas, normas, reglamentos, ¿cierto? Que tengamos, aquí no nos podemos certificar, porque no hay una norma. Acuérdense que yo, bueno, esta es lo que comenzaron a normalizar la red de las aulas, con el ánimo de que efectivamente tengamos, aquí creo que están trabajando con la norma IP6, ¿sí? Y todos los usuarios no pueden conectarse directamente a este cableado, ¿sí? Porque allá el passcode que tenemos sale con una norma 6 y el socket igual vota norma 6. ¿Cómo se robaba la señal? Lo conectaba. Y pues obviamente eso degradaba. Teniendo una capacidad para tener 20 máquinas, alguien llegaba y conectaba otras 21. Entonces hay que dividir en 21 la repartición de la torta. Entonces eso va degradando poco a poco. Entonces, en su casa cuando ustedes tienen la conexión, ustedes se conectan a través de Wi-Fi, ¿cierto? Pero ustedes saben que con Wi-Fi uno pierde el 40%, solamente trabaja con el 60% de la comunicación. Es como que garantizan el 100% por cableado. Medio garantizan el 100% por cableado. Entonces uno tiene que tratar de tener, si a veces sale, uno tiene que tratar efectivamente en la casa un rompemuros. Un router que le permita traspasar la señal, ¿cierto? Un duplicador de señal, lo que hace es coger la señal del Wi-Fi y transportarla a una aula diferente. Ese es otro concepto. Sí, tengo de eso. Exacto. Una cosa es el duplicador, uno es el duplicador, otra es el rompemuros, ¿correcto? Porque claro, cuando uno coloca un duplicador de señal, se pierde la cantidad. No va a llegar todo el 100%. No coge la señal al 100, pero como tiene que redistribuirla, y aparte de eso no les va a llegar al 100, va a llegar al 60. De ese 60 logra transformar 40, entonces solamente le estoy llegando 40. Entonces, ahí son. Mientras que rompe muros, sí, efectivamente impulsa la señal de tal forma de que pueda traspasar y recepcionarla en cualquier sitio sin tener un puente o un intermediario. Entonces son cositas que toca aprender. Esos rompemuros tienen 2 antenas o 3. Los duplicadores de señal también efectivamente pueden alargar la distancia
si mi router solamente tiene un entorno de 15 metros, yo coloco a los 10 metros un duplicador y ese me da otros 10 metros o 20 metros. Eso es, por eso son duplicadores. ¿Ok? Wow. Bueno. Bien, muchachos. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna inquietud? Bueno, hagamos un llamado de lista. El quinto, tercero. Tenemos vigente al señor Alejandro Ferney. Neftalí, no vino hoy. ¿Y está en Victoria? Sí, no, pues Nestalí siempre se siente. Sí, Neftalí hoy nos marchó. sí. Coloquémoslo acá. Neftalí no está hoy, coloquémosle falla. Coloquémosle una falla. Se encuentra, aquí está Neftalí. Ahí está entrando esta hora. Se encuentra Juan, sí. Se encuentra Sebastián, Juan Diego, Santiago Camilo, Brian, Ah, no, ese está en sí, no, si quieres hacerlo tal vez como Lombana, Sergio Andrés, me tocaba sumar el puntico, ya sumar el puntico. Bravo Nicolás, Presente, profe. Perdomo Darwin, también, tampoco, sabes que lo es, sí, Bernal Luz Adriana, aquí está. Carlos Nicolás y Miguel Ángel. Presente. Listo. Entonces, tenemos aquí, en presencia tenemos a Nectalí, no. Tenemos a Ferney. Porque bueno, aquí vamos a colocar más bien puntico. Tenemos a Juan, sí. Serían dos. Tenemos a Cordero, Sebastián, también serían dos. Para multiplicar por 0,5. Tenemos a Juan Diego, no está aquí. Tenemos a Camilo Andrés, acá. sí, ahí está. Gracias. Tenemos a Sergio Andrés. Dos. Aquí está. Tenemos a Nicolás Bravo. No. No. Tenemos a Darwin. No, tampoco. A Luz Adriana, sí. Una, ¿cierto? Ayer no, lo tenemos bien. Pero no, en presencial. Carlos Nicolás. Sí. La primera vez. Tenemos a Miguel Ángel. Está en Victoria. Esta columna la multiplicamos por 0,5 y lo que nos dé para cualquier rescate. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Los chicos de Victoria, buenos días. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao. Guau, guau, guau.